vamos a hablar de música, seguramente todos tocáis algún instrumento, hacéis canto, etcétera, etcétera, y estamos todos muy condicionados, ¿verdad?, por la faceta didáctica, por la faceta docente que todos hemos tenido en un centro, en un conservatorio, etcétera, etcétera, pero no hay que perder de vista que hay que dar un paso más allá. Un máster también es otra cosa, no hay que perderlo de vista, y por lo tanto tenemos que ofrecer algo que nos ofrezca propiamente ya en unos estudios reglados de grado, ¿eh? Y por lo tanto ese, digamos, nivel, esa diferencia cualitativa hay que aportarla a través de la investigación, a través de ofrecer fuentes primarias, algo que no aporten los demás, ¿eh? Y para esto nada mejor que dirigirse a los archivos, de los cuales tenemos cientos de ellos, miles en el actual Estado español. Y no solo hablaría del Estado español, sino que si hablamos de historia, todos somos arqueólogos de la música, incluso quienes se dedican a la música contemporánea, en cierto modo están haciendo música del pasado, ¿no? Porque la música en cuanto suena desaparece, ya no está, ya es otra cosa, ¿no? Por lo tanto, ayer, hace una hora ya es historia en cierto modo, y en cierta manera pues todos nos dedicamos a música del pasado, a su rescate. Tenemos la fortuna de que prácticamente en todos los pueblecitos de la Comunidad Valenciana, casi en cualquier lugar, hay un pequeño archivo parroquial, hay un pequeño archivo municipal, hay una pequeña biblioteca en la que poder rescatar música del pasado, en la que podamos un poco ofrecer a los demás esa música de nuestros mayores que desconocemos, que se dejó de tocar por múltiples razones y de la cual obviamente habrá que elegir, habrá que discernir qué es aquello de calidad, qué es aquello que merece la pena, qué es aquello en lo que podemos ser competitivos, ¿eh? Estamos cansados, seguramente todos, ¿no?, de las tres célebres Bs, ¿no?, Bach, Beethoven, Brahms, ¿no?, de música germana, que obviamente será, seguramente continuará siendo mucho tiempo el referente, pero hay también mucha música más allá de todo eso. Hablaremos de múltiples relaciones que son muy necesarias entre la música práctica y la música teórica, ¿eh? Fundamentalmente, espero que no exclusivamente, vuestras formaciones habrán estado centradas en el ámbito de la música práctica, y esto es fundamental, o sea, sin ello no se puede hacer, ¿verdad?, música ni musicología, pero hay que prestar también una pequeña atención a esa parte, digamos, más especulativa, más teórica, que hasta cierto punto también hemos, no sé si fruto de herencias, ¿verdad?, no muy deseadas, hasta cierto punto hemos despreciado, hemos tenido ahí, bueno, sí, pero yo lo que quiero hacer es tocar y a mí no me cuentes cosas, ¿no?, que yo soy músico, ¿no? Todo esto está muy bien, pero como os decía, entráis en el mercado laboral y vais a necesitar, digamos, algo que os diferencie del de al lado, ¿eh? Y eso lo aporta precisamente, digamos, el buen conocimiento de las fuentes, el buen conocimiento de la historia, de aquello que estáis haciendo, el manejo de las ediciones, de la problemática, etcétera, etcétera, para que después cada quien además elija su camino libremente, etcétera, etcétera. Bien, había titulado a esto música, musicología e investigación, tratando de práctica, de docencia. Os hablaba antes del archivo al concierto, de la misma manera que del aula a la sociedad, teoría no en tanto en cuanto, ¿verdad?, meras especulaciones, sino verdadera reflexión, Muchas veces hacemos análisis de composiciones, pero hacemos en ocasiones, ¿no?, un análisis, digamos, muy pormenorizado del detalle, y no entramos realmente en la esencia de aquello que estamos valorando, en cuestiones realmente reflexivas, de pensamiento. La música es pensamiento, y esto no hay que perderlo de vista. Pensad que no hay ningún lugar bajo la tierra en el que haya un homínido, un hombre, y no haya música, Desde en cualquier lugar, en cualquier raza y en cualquier época, desde las cavernas hasta la actualidad, donde hay un hombre hay música, y por lo tanto esto es objeto de múltiples perspectivas de cara al estudio, una perspectiva antropológica, todo es estudio del hombre, una perspectiva sociológica, todo es estudio de los grupos humanos, y múltiples perspectivas. Pero es que la propia música tiene su propia, digamos, disciplina, su propia manera de abordar los estudios, que es, nunca mejor dicho, la musicología, pensar sobre música, y esto es muy importante para que entendamos mejor aquello a lo que nos dedicamos. Los ejemplos de las tres Bs, ¿verdad? Bach, Händel, Scarlatti, los tres grandes del barroco, Haydn, Mozart, Beethoven y Brahms, Esto ha sido una de las perspectivas. Yo algunas caras que veo que ya me conocen, en alguna clase ya hemos hablado de ello, de las aproximaciones a la historia de la música. Ha habido muchas, ¿no?, que entendemos por historia, habría que hablar, En la historia, esta música que hacemos del pasado, cuando tocáis Czerny o Kramer o Stamitz o el compositor que sea, Paganini, etcétera, etcétera,
estudiamos siempre jalones, siempre trabajamos fundamentalmente la idea de jerarquía y modelo, estudiamos determinados nombres que fueron más importantes, que influyeron más que otros, etcétera, etcétera. Así Palestrina, Monteverdi, Heinrich Schütz, Bach, etcétera, ¿no? Nos centramos en el positivismo del dato, el positivismo, que es algo que ha estado muy, digamos, muy criticado, ¿no? Es decir, nombres, fechas, datos, etcétera, etcétera. Y todo esto es algo que ha estado a lo largo del siglo XX también bastante cuestionado. Una de esas opciones era la de la sociología y la antropología social, que surge fundamentalmente a partir de los años 50, en la que ya no vamos a estudiar nombres de músicos, porque resulta que Beethoven pues, se murió queriendo hacer una buena ópera como Rossini de éxito, ¿no? Y no lo acabó consiguiendo, hizo Fidelio, que le salió lo que salió, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Y Bach no fue tan famoso en su tiempo como lo fue Telemann, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, se ha hablado también de posturas hacia la historia de la música por épocas, Edad Media, Renacimiento, Barroco, Clasicismo. Un criterio que también estuvo por parte de los italianos muy criticado y que algunos, como el profesor Lorenzo Bianconi de la Universidad de Bolonia, defendió que no, que por siglos, porque claro, el Renacimiento entra mucho antes en Italia que en otros muchos países y por lo tanto eso tenía desencajes y no pocos problemas. Después hemos hablado de la historia débil, del panorama. ¿Qué es eso de la historia débil? Bueno, pues como os decía antes, que a lo mejor no influyó tanto Bach como sus hijos o como esas segundas o terceras líneas, ¿no? Pleyel o Clementi fueron más influyentes que otros compositores, posiblemente hoy con más nombre, etcétera, etcétera. En realidad, ¿qué es lo que pretendemos cuando hacemos historia, cuando nos dedicamos a la historia? Pues esta, como se suele decir, es la pregunta del millón. Hay casi tantas respuestas como personas. Cuando hacemos historia, en cierto modo tenemos que ser sabedores que la historia hasta cierto punto no existe. No sé si recordáis que antiguamente existía un locutor de televisión que decía: estas son algunas de las cosas que pasaron hoy y así se las hemos contado. Después cambió la frase por otra, ¿no? Puesto que seguramente mañana contamos por separado lo que ha sucedido aquí ahora, cada uno lo contará de una manera, y uno pondrá el énfasis en una cosa y otra en otra. Por lo tanto, la historia es algo que alguien cuenta hacia los demás, y entonces, intencionada o no intencionadamente, puede distorsionar o incluso puede manipular, y esto no hay que perderlo de vista. Habréis oído muchas veces esto de que la historia las hacen los vencedores, etcétera, etcétera, que también es algo que circula y que no esconde más que una parte de realidad, normalmente los vencidos o han fallecido o han muerto, etcétera, etcétera, y por lo tanto es, digamos, un instrumento político también, pero la historia puede ser un instrumento político o puede ser, desde el punto de vista de la reflexión, un instrumento intelectual, puede ser un instrumento de cultura, un instrumento de conocimiento, y como tal es la pretensión de la musicología de acercarnos a la música. Bien, tenéis aquí algunos de los aspectos de cómo acercarse a la música en la actualidad, a la reivindicación de las periferias. Esto es algo que han lanzado sobre todo los, voy a decir los franco-flamencos, ¿no? Los belgas, los holandeses, ¿no? En esta segunda mitad del siglo XX, a partir de la recuperación de la Aufführungspraxis der Musik, ¿no? La práctica de la música informada, ¿no? Con criterios históricos, como le queráis llamar, ¿no? Que han reivindicado que existía en Occidente un centro y unas periferias. Obviamente el centro constituido por estos propios países que lanzaron la idea, ¿no? El área fundamentalmente germánica, el área del Benelux, ¿no? Bélgica, Holanda, Luxemburgo, un poquito Inglaterra, muy poco, y casi para de contar. En Italia normalmente los referentes son Venecia, y no hay que olvidar que por las referencias con el sur de Alemania, con la Alemania católica de Baviera, la referencia obviamente de Roma por la capital del papado, Nápoles muchísimo menos, ¿no? Y cuando estudiamos Francia estudiamos París y poco más, no sabemos la música que se hacía en Burdeos o en Le Havre o en otras muchas ciudades, como cuando estudiamos la música en Inglaterra, estudiamos la música que se hacía en Londres, pero muy poco o absolutamente nada la que se hacía en Birmingham o en otras muchas ciudades, en Manchester, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la música fundamental, aunque no exclusivamente, que hayáis estudiado tanto en conservatorios como en las universidades, es una música muy focalizada tanto en el espacio como en el tiempo. Si vais a comprar prácticamente cualquier enciclopedia a un kiosco de estas por fascículos, veréis que poco menos que empieza en el barroco,
en 2 o 3 fascículos se han cargado, ¿no?, como 1500 o 1600 años de historia, ¿no?, el gregoriano y no sé qué, y empiezan prácticamente, no digo ni en el Renacimiento, empiezan prácticamente en el Barroco, ¿eh? Y generalmente los planes de estudio, aunque evidentemente todo ha cambiado mucho, cada vez a mejor, etcétera, etcétera, pues yo todavía recuerdo que en el conservatorio normalmente acababas estudiando los que éramos de tecla, pues yo qué sé, más allá de Wagner, muy poca cosa, ¿no? Y la nota final, que era el encore, ¿no?, el bis de un concierto era tocar algo de Albéniz, Granados o Falla, y para usted de contar, ¿no? Entonces, aunque como digo la cosa ha cambiado mucho, afortunadamente, básicamente nos estamos centrando entre Bach, 1750, muere, y principios del siglo XX. Es muy poco tiempo, pensad, 300 años, 400 años, 500 años, ¿no?, hasta 2000 que tenemos, más todos los de antes de Cristo, pues ni os cuento, ¿no? Y geográficamente, como os decía, fundamentalmente Centro Europa y un poquito Londres, París y algunas ciudades italianas, ¿eh? Ni conocemos la música que se hacía en los Balcanes, ni le preguntéis a un ruso mucho de la música española más allá del nacionalismo de finales del 19 y principios del 20, ni que nos pregunten a nosotros qué música hacían, como os decía antes, en Escocia o en Irlanda, porque los datos eran bastante exiguos. Generalmente, como digo, salvo error o confusión. Pero como digo, esto es básicamente, a grandes pinceladas, básicamente lo que hemos estudiado, y por lo tanto tenemos que ser conscientes de todo lo que nos falta por estudiar, ¿no? Hemos trabajado también mucho esto del couleur local que dicen los franceses, ¿no?, el nacionalismo, el dato, etcétera, etcétera, pero no la globalidad. Para esto, ¿a dónde acudir? Bien, pues fundamentalmente a las principales instituciones o asociaciones a nivel mundial dedicadas al estudio de la música, que son, y lo tenéis ahí a mano izquierda, la Sociedad Internacional de Musicología y la Asociación Internacional de Bibliotecas de Música, llamada Asociación Internacional de Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación Musical. Son los 2 organismos principales a nivel mundial dedicados al estudio de la música, ¿no? Fundamentalmente, con las comillas que queráis, histórica, aunque también contemporánea, porque no pocos de sus congresos dan cabida al ámbito contemporáneo, ¿no? Bien, estas 2 instituciones, formadas por musicólogos y bibliotecarios y archiveros de música, se reunieron a mediados de los años 50, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, con una Alemania dividida en 2 países, con bombardeada, con archivos destrozados, etcétera, etcétera, para formar una serie de repertorios de concepción básicamente germánica, como digo, adscribible a aquella época, que se dedicaran al estudio del patrimonio musical, de esa herencia musical en todos los sentidos. Y formaron los proyectos llamados las Rs, comenzando por el RISM, el Repertoire International des Sources Musicales, o Repertorio Internacional de las Fuentes Musicales, que engloba en la actualidad a 35 países y que se dedica al estudio crítico y la catalogación de las fuentes musicales, impresos, manuscritos, tratadística de música, de cualquier época, ¿no? Es decir, catalogar fuentes musicales, manuscritos, impresos, tratados de música de cualquier lugar del mundo y de cualquier época, ¿no? Por lo tanto, estos son proyectos macro-germánicos de mediados megalómanos del siglo XX, ¿no?, que por su propia naturaleza nunca se acabarán, pero que son las mejores herramientas de que disponemos para hacer música. Es decir, vosotros estaréis tocando hoy en día sí, día también, cuando queréis hacer un trabajo, y lo tendréis que hacer en breve, sobre Mozart, sobre Händel, sobre quien sea, lo primero es acudir al RISM. Funciona desde el año 1952 a nivel mundial, 35 países. En España la redacción está en nuestro departamento, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Barcelona, y registramos información de todo el Estado español que se envía a una base de datos en Frankfurt, donde se vuelca la información a nivel internacional. Y entonces ahí sabemos si tal obra atribuida a Haydn realmente era de Haydn o era de otro compositor, de San Martini o de quien sea. Bien, y de ahí esas noticias que veréis de cuando en cuando en el periódico, de decir, se ha encontrado, ¿no?, un manuscrito de Haydn, ¿no?, en una biblioteca de un monasterio en Suiza, por ejemplo. Bien, esto lo registra el RISM, que, como digo, es la unión de la Sociedad Internacional de Musicología y la Asociación Internacional de Bibliotecas de Música. A imitación del RISM, que se dedica a fuentes musicales, tiene que hablar de fuentes, sources musicales, a imitación del RISM han surgido las otras R's,
que son el RILM, el Repertorio Internacional de Literatura Musical, que se dedica a registrar todo lo que se publica anualmente sobre música y musicología. Es decir, es un repertorio, ahora por internet, que registra todas las publicaciones, artículos de investigación, monografías, etcétera, etcétera, por países que se editan cada año. ¿Vale? Después tenemos el Reading, que es el Repertorio Internacional de Iconografía Musical, que es un registro nuevamente internacional de representaciones en las que tendremos gráficamente plasmaciones de instrumentos, de cantores, etcétera, etcétera, a lo largo de todos los tiempos. El Reading, organizado por países que trabajan autónomamente, por ejemplo en la Biblioteca Británica de Londres, en la Biblioteca Nacional de París, etcétera. Y finalmente el RIPEM, que es el Repertorio Internacional de la Prensa Musical, que se dedica básica, aunque no exclusivamente, a las informaciones musicales aparecidas en publicaciones periódicas. Básicamente, como digo, prensa, siglo XIX, todos estos periódicos que se editaban también aquí en Alicante, ¿no? Pues yo no sé, el Eco o el Anfión Matritense, o no sé, la música en Alicante, ¿no? Una publicación que apareció en Alicante, me lo estoy inventando, pero para que tengáis más o menos una idea. En el año 1879, y tuvo una duración de 5 años, aparecía quincenalmente y daba noticias de las obras que se estrenaban en Alicante, en Valencia, en Madrid, de las novedades que llegaban de París, y además de regalo te daban pues te daban una entrega de 4 paginitas para tocar música de salón, de piano o voz con piano, cosas de este estilo, o ponían patrones para las señoritas de corte y confección y cosas de este estilo. Bien, el RIPEM, por lo tanto, se encarga de la información musical en la prensa. Bien, esto espero que al menos os sonara. Si no os sonaba, os debería sonar desde ya. Haciendo un máster, esto es fundamental, conocer, digamos, cuáles son los organismos fundamentales que se dedican al estudio de la música a nivel mundial. Musicólogos, Sociedad Internacional de Musicología, bibliotecarios, Asociación Internacional de Bibliotecas de Música, y los 4 proyectos de la SERRE. Las fuentes, el RISM, la literatura, lo que se publica, artículos de investigación y monografías en el RIL, la iconografía y la prensa. Seguimos. Un ejemplo de cómo trabaja el RISM en la actualidad. Esto es una ficha catalográfica muy resumida. Se trabaja con una base de datos relacional que incluye más de 105 campos. Aquí veréis que hay muchos menos. Esto es una composición española, ¿no?, del siglo XVII, en la que, si os fijáis, el compás, ¿no?, está inducido informáticamente porque es un compás de proporción, menor, compás típico que se utilizaba en el siglo XVII. Quiere decir que donde en este me entraban 2 figuras, ahora entrarán 3, etcétera, ¿no? Un tipo de notación típicamente hispánico, en la que tendremos figuras que hoy en día no existen. Me imagino que algunos de vosotros, o buena parte o todos, habréis hecho paleografía o habréis hecho notación, alguna cosa de estas, en las que existían redondas ennegrecidas, corcheas de cabeza blanca, compases que hoy no existen, ¿no? Y esto es lo que nos encontramos en los archivos. Y esto es la música, aunque os pueda parecer lejano, en la que podréis tener mucho que decir y en la que podemos ser más competitivos. Es la música de nuestros finales del siglo XVI y todo nuestro siglo XVII, es nuestro siglo de oro, y es música de la que están plagados no solo archivos del Estado español, sino en toda Latinoamérica. Ahora precisamente estamos trabajando mucho proyectos de investigación con México, con Brasil, con Venezuela, con Perú, fundamentalmente con México, y son muchísimos los archivos en los que se conserva la música que llevaron los españoles. Contad una cosa, cuento siempre, aunque pueda parecer nuevamente una anécdota tonta. Seguramente desde el primer momento en el que los españoles ponen el pie en América, en la isla de Guanajaní, ¿no?, cuando llegan allí, Rodrigo de Triana grita eso de tierra, no sé qué, tal y cual, lo primero que hacen es buscar agua, obviamente, porque llevan meses sin salir de esa chalupa, ¿no? Asegurar o consolidar el territorio, como se dice en términos militares, ¿no?, ver que no hay enemigos, etcétera, etcétera, y después seguro que hicieron una misa cantada con un Te Deum en acción de gracias, y en ese Te Deum sonó el gregoriano, sonó el cantoriano, se cantó. O sea, seguramente esto, vamos, ponemos la mano en el fuego y no nos quemamos, aparte de que hay crónicas que lo explican. Desde el primer momento que llegan los europeos a América, suena la música. Y de eso están plagados los archivos y las bibliotecas de todo el continente americano, pero por doquier.
centros que hoy en día ni se ha reparado y que necesitan mano de obra, y mano de obra cualificada, para la cual espero y deseo que vosotros podáis pasar a formar parte, no muy tarde, más pronto que tarde, vosotros decís, y que podáis contribuir, ¿no?, a rescatar esa música, editarla y hacerla sonar, ¿no? Bien, pues como digo, esto no es más que una ficha, es un código, en fin, los que están en alguna de mis asignaturas tendrán la oportunidad de verlo a lo largo de este año, de cómo se registra esta música y para qué sirve todo esto. En realidad los catálogos no han de servir para que nos satisfagan mucho como músicos teniendo una pauta, de decir, mira, todo lo demás no entiendo nada, pero esto sí, ¿no? Pues como suelen decirse al revés, te lo digo para que lo entiendas, Esto es un código, por lo tanto los códigos son duros, ¿no? Es como cuando uno aprende a conducir, ¿no? Se tiene que aprender las señales de tráfico, etcétera, etcétera. Después conducir es otra cosa, ¿verdad? Pues esto es un poco igual, es un medio para conseguir un fin. La música nos tiene que importar, porque lo importante de esto precisamente es la codificación de esa música con un código de letras y números muy sencillo. Es el Plain and Easy Code, que está publicado desde el año 65, que consiste en pasar a letras y a números la notación musical, el 1 la redonda, el 2 la blanca, el 4 la negra, el 8 la corchea, ojo, el 6 la fusa, el 3 la semifusa, el 5 la no sé qué, porque consiste en utilizar del 0 al 9, algo que podíamos tener en el año 65 en cualquier máquina de escribir, hoy en día en cualquier ordenador, Las numeraciones, las notas A, B, C, D, F, G, para la, si, do, re, mi, que la gente no piense que eso es un sistema anglosajón, eso es un sistema que viene desde los antiguos griegos, que está en cualquier tratado, desde la Edad Media por lo menos, si no antes, Y las alturas se utilizan, las octavas, con el sistema de comas y apóstrofes que utiliza el sistema acústico alemán, ¿vale? Para no confundirse con los números de las duraciones, Bien, todas estas notas las pasamos a ese código, que no vamos a ver aquí obviamente porque no hay tiempo ni es el lugar, y ese código ha de servir para comparar, a nivel mundial. Actualmente se registran más de 2 millones de incipits musicales en RISE internacional. Es decir, 2 millones de coletillas de inicios musicales en todo el mundo. Y eso simplemente con un sistema de letras y números, con un ordenador, podemos ver simplemente si tenemos dos iguales a la izquierda. Y con eso vamos a una ficha, vamos a otra, y por medio de otros parámetros podemos identificar anónimos, podemos levantar obras espurias, es decir, falsamente atribuidas, podemos determinar miles de cosas, podemos hacer una investigación realmente detenida sobre esta música. Esto, que es algo que pudiera parecer duro y árido, ciencia ficción, en cierta medida, es la investigación, Obviamente no es una investigación, es el primer paso que se hace para que otro llegue a ese cotejo de incipits y pueda hacer esa investigación. Bien, pues rápido. Hablar de patrimonio no es solamente hablar de fuentes, como lo estaba comentando, es también hablar de espacios o de lugares. Aquí tenéis algunos espacios, algunos lugares que también se catalogan, como lugares patrimoniales de la música. No son más que un ejemplo, Palau de la Música Catalana, en Barcelona. Esta es la biblioteca de nuestro departamento en el CSIC, el antiguo Instituto Español de Musicología, que es donde se publican la revista El Anuario Musical, que es la revista de investigación pionera en España entre las vivas, desde el año 43. Publicamos también los monumentos de la música española, que seguramente alguno de vosotros habrá utilizado, ¿no? Las ediciones de Morales, Guerrero, Vitoria, Antonio de Cabezón en tecla, Francisco Correa de Araujo, en fin, todos los vihuelistas del 16, Noarra, Valderrábano, en fin, etcétera. Después tenéis la Capilla Real de Madrid, un ejemplo de un taller de laudería, como le llaman en México, ¿no? Como en el ámbito de lo popular ha quedado esa tradición, digamos, culta, con las comillas que queráis, llevada por los españoles, ¿no? Un archivo de música, este es el archivo de música de las catedrales de Zaragoza, el del Pilar y Laseo, tal y como estaba pues, hace pocos años, ¿no? Y un museo de la música, el Museo de la Música de Barcelona, que está bastante bien para hacer una visita, y que si no habéis visitado, pues os recomiendo a todos que lo hagáis porque hay que hacerlo, ¿no? Bien, no solo espacios, sino que la investigación da lugar a catálogos, a publicaciones, los catálogos que son útiles de cara, como os decía, a identificar obras, a identificar compositores, Vosotros habréis hecho trabajos, o tendréis que hacer, o estáis tocando una serie de literatura sobre determinados compositores y querréis saber, en determinado momento, si tenéis que hacer un trabajo, si esa obra o si ese compositor está representado en algún lugar en el Estado español, si puede encontrar esas obras, etc. Esto es un ejemplo de algunos de los catálogos, no todos obviamente, que se han editado en ámbito español. El Catàleg de la Biblioteca de Cataluña, que hizo Pedrell en 1908,
el catálogo del monasterio de Guadalupe en Extremadura de los años 40, el de la Catedral de Santiago, que hizo el padre Cano, el del monasterio de Aranzazu en el País Vasco, la Catedral de Barracín, Astorga, la Concatedral de Soria o el del Archivo de Palacio en Madrid, ¿no? Algunos otros, ¿no? Es Catedral de Huesca, Roncesvalles, Málaga, Orense, Valladolid, los fondos musicales catalanes y dos ejemplos que he puesto, que veréis que están repetidos más tarde, en Latinoamérica, ¿eh? Es el legado del Cuzco barroco en el seminario de San Antonio Abad en Cuzco, plagado de música española, italiana, portuguesa, etcétera, etcétera, pero española muchísima, y el catálogo de la Basílica de Guadalupe en México, ¿no? Algunos otros, cancionero musical popular recogido por Pedrey, ¿no? El catálogo de la Biblioteca Nacional de Madrid, que hizo Anglés y Subirá desde nuestro departamento, desde el Instituto Español de Musicología, en los años 40-50, los fondos musicales de la región valenciana, que seguramente algunos de vosotros conoceréis, los trabajos de Climent, ¿no? Algunos otros, y unos ejemplos de fichas catalográficas como se hacían antiguamente. Para todo esto, la documentación musical se basa en una serie de recursos, instituciones, publicaciones que hoy en día contribuyen o ayudan al trabajo. La Biblioteca Nacional, el Centro de Documentación de Música y Danza del INAEM, publicaciones como el Anuario Musical que os he indicado, o la Bibliografía Musical Española que edita la Biblioteca Nacional. Las actas de la Asociación Española de Documentación Musical, que es rama de la Asociación Internacional de Bibliotecas, de que os hablaba al principio. Las publicaciones de la Asociación Española de Documentación Musical, los recursos de la música y de la danza, que es una especie de guía telefónica donde están los nombres de prácticamente todos los profesionales de la música en España, aunque ahora hace bastantes años que no lo han actualizado, y de instituciones, de bandas, de editoriales, de música, absolutamente todo. Algunas de las publicaciones de referencia, como por ejemplo los monumentos de la música española, la Ópera Omnia de Tomás Luis de Victoria, o el célebre BWV, el Bachwerkverzeichnis, ¿no? Que todo el mundo conoce, pero muy pocos saben que lo hizo Wolfgang Schmieder en los años 50, y que es un catálogo temático. Hablábamos antes de la prensa, algunos ejemplos de lo que se cataloga en el RIPEM, en la prensa, distintos periódicos y revistas dedicados a la música, fundamentalmente, aunque no exclusivamente en el 19, el Journal of Music, Dwight, este es americano, la nueva revista musical belga, la Italia Musical, el Allgemeine Musikalische Zeitung, en fin, la música ilustrada que se publicaba en Barcelona, etc. Y otras obras de referencia fundamentales. El Music Reference and Research Materials, ¿no? Que es pues como una especie de guía de consulta para qué buscar dónde a propósito de investigación musical, ¿no? Y el catálogo de catálogos que hizo Barry Brook, Thematic Catalogs in Music, que es un listado de todos los catálogos de música. Es decir, sabemos el BWV, el Schmieder de Bach, conoceréis el Kegel de Haydn, el Kinski de Beethoven, el Deutsch de Schubert, el Rion de Vivaldi, el yo no sé qué, ¿no? El Benton del Pleyel, pero llega un momento que uno ya no sabe más y si quiere buscar, pues aquí en el Brook están absolutamente todos los catálogos temáticos. Hablamos de la música y todos estáis acostumbrados a manejar fotocopias, ¿no? A manejar ediciones de música que ya nos dan procesadas, etcétera, etcétera, pero en el archivo no nos las encuentra así en absoluto y la investigación va por ahí. Distintos formatos, aquí tenéis formato en partes, en partichelas. El término particella no es muy adecuado porque es un término italiano que no coincide propiamente con el español. Estos son unas partichelas, unas partes del siglo XVII, papeles sueltos, una partitura del siglo XVIII ya puesta de arriba abajo, manuscrita, formato mixto, partitura, partes, reducción normalmente para el teclado. Después tenemos partes orquestales, o sea, perdón, las distintas partes de una obra con orquesta, con voces, etcétera, etcétera, más tardía, música de tecla, manuscrita, música de tecla impresa y partes orquestales. Esto, casi todos son fondos conservados en archivos de catedrales aragonesas. Porque tenía estas imágenes, pueden sacar de cualquier lugar, porque hicimos una exposición con este tipo de materiales, pero para que veáis un poco cómo se presenta la música. Vosotros estáis acostumbrados a verla siempre en partitura, de arriba abajo y ya procesada, pero esto es un trabajo que requiere el tratamiento de la documentación detenido. Y de ahí la importancia de que cuando manejéis ediciones seáis muy cuidadosos precisamente en el tratamiento de esas ediciones.
Yo me recuerdo cuando acababa mis estudios, estudié en el Conservatorio de Zaragoza hace muchos años, y cuando acababa, pues prácticamente el último año, a mi profesor se le ocurrió decirme, no, tienes que buscar una edición Urtex. Una edición Urtex, ¿y esto qué será? ¿No? Pues buscando en la tienda la edición Urtex, ¿no? Claro, hablo ya cuando se hacía la mili con lanza, ¿verdad? Hace mucho tiempo, ¿no? Fui a buscar la edición Urtex y me dijeron, no, es que hay que pedirla a Madrid. Al cabo de los días me voy con mi edición y me dicen, no, hombre, no estás del Real Musical, tienes que traer la austríaca, la de Viena, ¿no? Compré la edición y seguí tocando exactamente lo mismo que anteriormente. Ni me leí el prólogo, o sea, al cabo de los años me enteré que era una edición Urtex, una edición original, que hay que leerse el prólogo, que es donde te explica las variantes que hay respecto a las fuentes manuscritas, a las originales, a los, ¿no? Si hay copias, etcétera, etcétera, ¿no? Si hay cambios respecto, yo que sé, a las ligaduras, a las articulaciones, etcétera, etcétera. A mí nadie me enseñó aquello, lamentablemente para mí. Afortunadamente ha cambiado muchísimo desde entonces, pero esto es muy importante de cara a cuando hagáis música, ¿eh? Porque hay de aquel que utilice una mala edición, porque será su perjuicio, ¿eh? Porque si utilizamos una edición no fiable, reducimos toda nuestra interpretación, por más que toquéis muy bien, a un acto de fe. Y esto es algo que hasta cierto punto un músico no debe de consentir. Es decir, yo me puedo fiar de este editor, pero ¿por qué? ¿No? Yo quiero saber si en la anotación esto es una corchea de cabeza blanca, una redonda ennegrecida, o sea que había una ligadura y la ha cambiado. Quiero saber, ¿no? Porque a través de ese quiero saber, yo puedo decidir y puedo optar, y puedo hacer mi versión que me diferencia del de al lado, y por lo tanto puedo aportar más o mejor, ¿no? Función obviamente ya de otras cuestiones técnicas, etcétera, etcétera. Pero es fundamental el manejo de ediciones buenas, ediciones fiables. Bien, os estaba hablando de soportes, os estaba hablando de formatos, etcétera. Esto posiblemente no lo hayáis visto, la gran mayoría de vosotros. Esto es una tábula compositoria. Estos son unas tablas que aparecieron en el archivo del Pilar. Seguramente son del siglo XVI, aunque están copiadas a finales del XIX y principios del XX, la música que tienen dentro. Y esto es algo de lo que nos hablaban tratadistas como Pietro Cerone en 1613, de lo que sabemos que hacía Orlando di Lasso, de lo que hacía Auctor Lampadius en el siglo XVI y de lo que se hacía en toda Europa. Es decir, la composición, el primer estadio mental de la composición musical, generalmente no se plasmaba sobre papel, entre otras cosas porque el papel era caro. Entonces lo que tenían era este tipo de pizarras, a las que se daba una imprimación, se escribía sobre la pizarra se le daba al copiante o copista en plantilla, que tenían catedrales y otras muchas capillas de música, sacaba las partichelas y esto se borraba, se volvía a pintar y se volvía a utilizar. De manera que ahí está el primer estadio de la composición, ahí está el original. Es muy difícil en ámbito hispánico, en general, que hablaríamos ya del tema de los impresos, etcétera, etcétera, hablar de autógrafos, porque son pocos los que se han conservado, porque lo que sí que se nos ha conservado son las copias que se sacaron a partir de ese autógrafo, que desapareció porque se borró, pero en cierto modo sí podemos hablar de originales, porque con este original se le dio al copiante, el copiante sacó las partichelas y al día siguiente el maestro de capilla, el director de coro de orquesta, dirigió, es decir, las autentificó, les dio la validez necesaria. Por lo tanto, sí podemos hablar de originales hasta cierto punto, pero no de autógrafos. O sea, esto es importante para que veáis cuál era el proceso de copia, entre otras cosas porque en ámbito hispánico no se utiliza mucho el impreso, porque es una cuestión social, más que económica, como se dice que España no llegó a tener nunca una imprenta potente como la pudo tener Venecia o Centro Europa. Esto es bastante ridículo de aceptar, porque dice, bueno, en una España en la que no se ponía el sol, en la que eran capaces de construir la Catedral de México y construir, ¿no?, en lo que se les ponía por medio, no tener una imprenta era una ridiculez, ¿no? O sea, lo podían haber hecho perfectamente. No lo hacían porque el sistema de copia generaba puestos de trabajo, generaba mano de obra. Al niño que le cambiaba la voz en una catedral que cantaba de tiple, que tenía 15 años, ya no podía cantar, lo pluriempleaban como copista, ¿no?, y lo tenían un añito o dos pagándole un dinerillo extra para que pronto pudiera revertir a esa catedral o a otra capilla de música en una oposición como instrumentista, como cantor o lo que fuera, ¿no? Bien, los típicos ejemplos de cantorales. Esto es un cantoral con obras de Pierre de Machicourt, autor en la Capilla Real, se restauró recientemente. Son la célebre salmodia de Joan Pau Pujol, maestro de capilla en la Catedral de Barcelona, y estos son unas piezas de Josquin Desprez, ¿no? Típica disposición de facistol, ¿no?, con
triple contralto, tenor y bajo, porque se ponían el facistol, ¿no? Entonces las partes de abajo son para los hombres que veían por encima de los niños que se ponían en el facistol, ¿eh? Por eso se colocaban así, ¿no? Bien, algunos otros formatos son los llamados libretes, ¿no? Que son cuadernillos únicamente para una voz o para un instrumento, en este caso, si os fijáis, para tenor, son madrigales de Luca Marencio, con la típica imprenta de tipos móviles de Piedra Peñal, ¿no? Y este es un librete manuscrito, que se conserva en el Pilar, con obras de Orlando Di Lasso, que hay no pocas obras de compositores valencianos, Ginés Pérez, entre otros, ¿no? En el típico formato apaisado o formato italiano, que es mucho más habitual en nuestro ámbito hispánico que en el formato vertical que se generalizaría bastante tiempo más tarde, ¿no? Bien, esto es un mamotreto de madera. Esta es la obra más antigua que se conserva en las catedrales de Aragón, de finales del siglo XV, porque la sacaban en procesión y la llevaban expuesta, y entonces cuando iban en la procesión hacían estación delante de los balcones correspondientes, el del inquisidor o lo que fuera, y ahí cantaban el mosete, Son unos pergaminos pegados a estas tablas, ¿no? Este es un ejemplo, bueno, un impreso del 17, este es un ejemplo de música para tecla, son los Magníficas de Sebastián Aguilera de Heredia, anotados, si os fijáis, en 4 pautas, que es como se escribía la música para tecla. Se escribía exactamente igual que la música vocal, Esto daba no pocos problemas, porque claro, cuando había cruces de voces era un lío para tocar, y de ahí que más adelante, sobre todo para los que sois de tecla, se generalizara bastante más tarde en el tiempo la escritura en 2 pautas, en clave de sol y clave de fa. Esto ha sido un proceso notacional bastante largo, primero acaecido en Alemania, también en Italia, y que a España llegó bastante tarde, Y este es una típica notación polifónica, es un pasio, el canto de la pasión, en notación mensural, típica blanca, sin mayor problema. Recuperación de música renacentista, los impresos de misas de Francisco Guerrero, impresos en Roma, Tomás Luis de Victoria, obras de Melchor Robledo, la Salmodia o los Magnífica, ¿no? Que se recopilaron, por ejemplo, en la monumental Lira Sacrohispana que hace Hilarión Eslava en la década de los años 60 del siglo XIX. De ahí recopiló obra de Guerrero, de Victoria, etc. Una obra que todavía a día de hoy, estamos en el siglo XXI, no se ha superado, ¿vale? Desde el punto de vista cuando menos cuantitativo no se ha superado. Son 10 tomos así, con la mejor música española de carácter histórico. Y eso coincide a nivel local, este caso es un caso pequeñito, ¿verdad?, que es el de Domingo Olleta, compositor, maestro de capilla en la Metropolitana, en la SEO de Zaragoza, que recoge la Salmodia de Robledo, que se había venido cantando sin parar ininterrumpidamente desde el siglo XVI. Es decir, que en el siglo XIX tienen esa idea de hacer historia ya. Hasta entonces hacen música exclusivamente contemporánea. Es decir, Mozart hace la música de su tiempo. Conoce las antiguallas que llamaban en la época, etcétera, etcétera, pero como mero barniz formativo, etcétera, etcétera, pero hacen música estrictamente contemporánea. Es a partir de entonces cuando empezamos a valorar la música del pasado y cuando empezamos a recopilar y a tener una noción de hacer historia, ¿no? Bien, y este es un ejemplo de la ópera Omnia que publica Felipe Pedrell en Leipzig, en la Reitkopf und Hertel, ¿no?, con las obras completas de Tomás Luis de Victoria, todavía recogidas igual que Hilarión Eslava, con la notación, con breves, semibreves, o sea, con cuadradas, para que lo entendáis, con valores largos, etcétera, etcétera, claves de do, etcétera, etcétera. Notaciones con las que yo tuve la fortuna de cantar con los infanticos en Zaragoza cuando era pequeño, ¿no? Yo todavía cantábamos con la ópera Omnia de Pedrell y de las obras de Victoria, directamente. Bien, algunos ejemplos de impresos y manuscritos, las obras de Palestrina, estas se conservan en la Catedral de Teruel, algunos libretes manuscritos, fijaos las obras de Orlando Di Lasso, cómo se conocen en España, cómo llegan, cómo se han estado cantando, cómo están desgastadas, ¿no?, del uso, etcétera, etcétera. Obras de referencia, muy importante cuando hablamos de referencias en la música y en la historia. Hemos hablado de fuentes, hemos hablado de espacios, también hay que hablar de referencias, ¿no? Y en ese sentido es muy importante, por ejemplo, recopilaciones como estas normas internacionales para la catalogación de fuentes musicales históricas que publicamos en la rama nacional española del RISM, ¿no? Es decir, cómo hay que catalogar un manuscrito, cómo hay que catalogar un impreso, etcétera, etcétera. Muy importante, la edición musical española hasta 1936, no es más que un manualito, pero es la obra que abrió vía al conocimiento
de cómo había funcionado la edición, la imprenta en España, desde la invención de Gutenberg, ¿no? Los primeros impresos que salen en España, ¿no? De Marcos Durán y de tantos otros, ¿no? Aquí en la zona valenciana de Guillermo de Podio, que en 1495 publica el Ars Musicorum en Valencia, ¿no? Y tantos otros, ¿no? Hasta la Guerra Civil. Ya digo, no es más un manualito, pero había todavía el estudio de la imprenta, de la edición musical. Y después, muy importante, la recopilación, igual que en el ámbito de la imprenta, en el ámbito de los manuscritos, sobre todo medievales, o hasta la invención de la imprenta. En este caso son manuscritos del Archivo Histórico Nacional de Madrid y del Archivo de la Corona de Aragón. Digamos, son las joyas de la música medieval que se conserva en España. Y finalmente, la importancia de los catálogos de exposiciones. Es decir, muy importante las fuentes, es muy importante los instrumentos conservados, son muy importantes muchas cosas, pero tanto más que eso es que lo podamos ver, ¿no? Que podamos hacer exposiciones de instrumentos. Al que toca el violín le gustará ver un violín del siglo XVII, o al que toca un fagot pues le gustará ver otro tanto, etcétera, etcétera. Pero son fundamentales la elaboración de exposiciones. La más célebre y primera, la de las Edades del Hombre, que se hizo en el área de Castilla y León, y después se han realizado otras, como por ejemplo esta que se hizo en Mallorca, en las Islas Baleares, y finalmente esta que es la que os hablaba que hicimos en Aragón, la música en el Museo de las Catedrales de Aragón. Muy importante para poder darnos cuenta del material de que hablamos. Más obras de referencia, diccionario. No tenemos un diccionario técnico a día de hoy bueno en ámbito hispánico, no lo hay. El mejor es, hay alguno, pero son muy divulgativos y muchos de ellos son traducciones no revisadas críticamente. El mejor todavía es el que hizo Felipe Pedrell a finales del siglo XIX, es el Diccionario Técnico de la Música. Muy interesante porque en aquella época todavía existían las capillas eclesiásticas, etcétera, y por lo tanto él había estado de cerca, conocía el empleo, pues, por ejemplo, en el 19, pues, todo el boom que hubo con los instrumentos de metal, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues, para enterarte qué es un helicón o qué es un figle o yo que sé, un bombardino, un fliscorno o lo que sea, ¿no? Nos da una información de primera mano, a veces pone un dibujito bastante pedestre pero que no está mal, etc. Quien dice eso, cualquier otra terminología. Pero ya digo que no existe a día de hoy un buen diccionario terminológico en el ámbito hispano. Monumentos de la música española, una recopilación de tratadística, los estudios de historia de la teoría musical que hizo José León Tello, hizo otro también del 16 y del 17, los siglos 16 y 17, que está más superado. Este en realidad se dedicó a buscar distintos tratados, ¿no? De distintas épocas en este caso, y da referencia sobre sus contenidos. Es todavía a día de hoy bastante útil, aunque conforme pasa el tiempo, y me imagino que, yo no lo conozco personalmente al profesor León Tello, me imagino que él mismo se alegrará de eso porque él abrió vía en esto, va perdiendo razón de ser porque tenemos acceso directo ya a las fuentes primarias. Es decir, esto hace 20, 30 años era impensable poder consultar un ejemplar del Juan de Muris o de, yo qué sé, Prosdócimus de Beldemandis o de un tratadista del siglo XIV o de quien sea. Hoy en día ya cada vez es más fácil. La importancia de la elaboración de congresos, el primer Congreso Nacional de Musicología que se hizo en España es del 78. Por lo tanto, tampoco es que estemos hablando de la prehistoria, estamos hablando de relativamente no hace muchísimo tiempo. Y después tratadistas, el Menoteo y Maestro, Nápoles 1613, son más de 1200 páginas de este tamaño en las que reúne todo el conocimiento y todo el saber de la música hasta entonces, de todo, desde gregoriano y cantallano hasta origen de la música, polifonía, construcción de instrumentos, cómo componer un motete, cómo echar un tiple a partir de un bajo dado, lo que queráis, ¿no? En 2 tomos, como digo, Menoteo y Maestro, ámbito español, aunque lo edita en el Nápoles virreinal. El Pretorius, ¿no? Fundamental, Michael Praetorius, el Syntagma Musicum, editado en Wolfenbüttel en 1618, que es una fuente fundamental junto a la de la derecha para el estudio organológico. Seguramente los que hagan música antigua o tengan determinados instrumentos, muchos de esos instrumentos todavía a día de hoy se basan en los gráficos, en los grabados, en las indicaciones que dan estos tratados. El Syntagma Musicum, y el de la derecha, que es el Marin Mersenne, ¿no? París 1636, la armonía universal, la armonía universal, ¿no? Bien, de cualquier tipo de instrumentos. Bien. Y no menos importante, a la derecha,
la vuelta a la sociedad de que hablábamos antes. Todo esto está muy bien, pero teoría, ¿no? La práctica, ¿esto para qué sirve? Bueno, pues para tonterías que no son tales, ¿no? Es algo importante, como esto, como para la elaboración de planos de instrumentos. En este caso es un instrumento de carácter popular, es una dulzaina, ¿no? Pero esto es algo que estamos aplicando ya en el ámbito de la música histórica de la organología. En el año 85, sería o así, yo tuve la suerte de descubrir en la colegiata de Calatayud, una de las colegiatas, en el Santo Sepulcro, descubrimos 3 chirimías, ¿no? 3 chirimías que el sacerdote entonces dijo: ah, sí, hay unos pitos aquí, esto llévatelo, no sirve para nada, tal, yo no lo quiero, está cogiendo polvo. Hombre, que esto es importantísimo, no sé. Lo medimos, se midió y se hicieron copias. Entonces estos instrumentos están sonando ya hoy en día, a través de la elaboración de planos, del paso a museos de la música, etcétera, etcétera, etcétera. Las grabaciones. Esto no es más que un ejemplo de algunas grabaciones con música de Antonio de Cabezón, el organista de Felipe II, el organista más famoso que hubo en el mundo en la época, para que veáis simplemente una especie de miscelánea. Las grabaciones de Claudia Astronio, la de Jordi Savall, las que hizo el Ministerio, las de José Luis González Ubiol, distintas, para que veáis que es un nuevo mundo también, el mundo de la discografía. Hablamos muchas veces de bibliografía, pero bibliografía, discografía, ahora webgrafía, en fin, la cosa se empieza a complicar. Bueno, estos son algunos ejemplos de tratados, que no os voy a cansar, ¿no? Tenéis el de Euskardi, siglo XVI, Fray Juan Bermudo, la Declaración de Instrumentos Musicales, una fuente fundamental para el Renacimiento del Barroco, el Santa María, el arte de tañer fantasía, siglo XVI, los que seáis de tecla, imagino que os sonará, aunque solo sea la referencia, que sepáis que está editado, que existe, que se puede leer, y que son obras realmente muy interesantes. Los vihuelistas, ¿no? Con la típica música en cifra, ¿no? En este caso Luis de Milán y Luis de Narváez, los distintos tipos de cifra, son 6 órdenes, 5 órdenes, las que sean, ¿no? Ibarra, Valderrábano, Pisador, Fuenllana, o sea, Diego Ortiz, los tratados de glosas fundamentales para la ornamentación, donde nos explica cómo hacer los mordentes, cómo hacer los quiebros, los aleados, y con la de arriba, y con la de abajo, si salir de tal manera, si salir de otra, etc. Más tratados, el de Francisco Tobar, 1510, y algunas ediciones posteriores, ¿no? Esta es la que hizo Pedrell y continuó su sucesor, Higinio Anglés, los madrigales y la misa de difuntos de Budieu, que imprimió en 1586, lo veis algo de memoria, Barcelona, sus madrigales. Una historia crítica que ha salido recientemente de la música catalana, las obras de Juan Esquivel, fruto de una tesis doctoral, Juan Esquivel de Barahona, que imprimió sus obras en Salamanca a principios del siglo XVII, ¿no? O una reedición del trabajo que hiciera el doctor Miguel Querol, también en el Instituto Español de Musicología, la música en la obra de Cervantes, que se reimprimió recientemente. Conexión también con otras disciplinas, con la literatura, etcétera, etcétera. Algunas otras referencias, bueno, la típica historia de los capones, ¿no? Los castrati, que estaréis cansados de oír el término italiano, en castellano se llaman capón o caponcillo, ¿no? Que han dado lugar a trabajos como este de Ángel Medina, catedrático de la Universidad de Oviedo, Los atributos del capón, con un título bastante humorístico, en la que explica un poco cuál era el proceso respecto a los capones, en fin, toda esta historia. Una imagen de Alessandro Moreschi, al que se atribuye ser el último castrado en la capilla pontificia, ¿no? Alguna recopilación de obras litúrgicas, el propio de Tempore en este caso, ¿no? El tifonario, una colección de antífonas para acompañar la liturgia. La referencia del Thesaurus Musicarum Latinarum, que hay acceso por internet, ¿no? Para saber cualquier texto latino que se haya puesto en música. O una imagen de los célebres serpentones, el serpentón, que era un instrumento que se utilizaba fundamentalmente en el ámbito católico, España y Francia, posiblemente más en Francia, para acompañar el canto llano, ¿no? Aparecidos en la Catedral de Salamanca, tenéis chirimías, piezas de bajón, antecedente, con muchas comillas, del fagot, etcétera. Después tenéis cromornos u orlos, y aquí tenéis los nuevos, ¿no? Fabricados nuevamente. Estos son los históricos de la Catedral de Salamanca. Un ejemplo de bajón, ¿no? A los que sean de fagot, ¿no? Y distintos tipos de corneta, si son rectas o curvas, ¿no? La recta es la muta, que es la blanca, de hueso o de cuerno, y la curva o tuerta
que suelen ser las negras, forradas en badana, en piel y de madera, ¿no? Hoy en día las hacen ya, me parece que de fibra de vidrio o incluso de plástico, me parece, ¿no? Bien, algunos ejemplos también de organología, porque la música histórica también se dedica a la organología. No os he puesto todos los instrumentos ni de lejos, simplemente algunos para que tengáis alguna idea. Desde un clavicordio anónimo italiano, con la banana de Lepanto, ¿no? El célebre órgano gótico de San Pedro de los Francos en Calatayud, con nido de abeja, que es del siglo XV, de los pocos que quedan de esa época, una espineta italiana, un virginal, distintos instrumentos de teclado, fundamentales, sobre todo estudiarlos y verlos en los museos para hacer reproducciones, hacer reproducciones o en los casos en los que se pueda para tocar directamente sobre ellos. El órgano de la capilla del Condestable en la Catedral de Burgos, ¿no? Un órgano positivo, bueno, este es el del Santo Sepulcro, que se restauró hace unos años, del siglo XVI. Este es un órgano que está en Ávila y este es el del Realejo de Burgos, con órganos, digamos, tipo armario, ¿entendáis? En algunos casos se podían, como en aquel pequeño, se podían llevar en las procesiones, tipo armarito, etc. Un patrimonio que no podemos ni abarcar, solo hablando de órganos, ahí tenéis unos cuantos, ¿no? Toledo, Sevilla, la Capilla Real, si no me equivoco, Cuenca, el Escorial, la Metropolitana del Aseo de Zaragoza, Jaca, y los de abajo son mexicanos, para que veáis más o menos que es toda una misma historia. Los órganos que se hicieron allá se comenzaron llevando planos de aquí, y los hicieron organeros españoles, que después instalaron talleres allá y se fueron haciendo allá con los patrones de aquí, exactamente igual. Este es el órgano monumental de la Catedral de Puebla, que es un órgano fuera de serie. Este, no recuerdo si es Morelia o Durango. Este es el de Durango, en el norte del país, ¿no? Hay dos órganos en Durango. Este es uno de Zacatecas, una iglesia pequeñita, es un órgano precioso, del 18. Y este es el órgano de la Catedral de Morelia. Solo son unos ejemplos para que veáis de qué hablamos cuando hablamos de patrimonio y de cuando hablamos de música. Me imagino, y por las caras que veo, que a muchos les estará sonando a chino muchas de las cosas que cuento. Bueno, para que veáis que no es poca cosa, que realmente hablamos de algo abrumador. Y en esto, insisto, tenéis mucho que decir. Si queréis, evidentemente, ¿no? Hablábamos antes de catálogos de órganos tubulares históricos del estado de Tlaxcala. Tlaxcala está al lado de Puebla de Los Ángeles. En Tlaxcala hay en torno a 500 órganos catalogados, para que os hagáis una idea. Y es un área, no sé qué tendrá, pero será como la provincia de Alicante, una cosa así. Imaginaos, 500 órganos catalogados. Sin comentarios, ¿no? Otro catálogo de órganos históricos en Oaxaca, ¿no? Bueno, os digo esto, os daré, los que vengáis a mis clases, etcétera, hay una serie de enlaces para que podáis entrar por internet. Veréis, por ejemplo, unos instrumentos que han aparecido recientemente en el área de Oaxaca. Ahora volví el día 25, estuvimos viendo en México muchos lugares de música, etcétera. No pudimos ir a Oaxaca porque estaba peligroso y nos dijeron que no fuéramos, pero aparecieron en el área de Guevara de Humboldt, una zona de selva. Podréis ver el enlace, ¿no? Han aparecido piezas de bajones, bueno, cajas hasta arriba de instrumentos de metal del 19, o sea, para dar y regalar, ¿no? Y además instrumentos en cierto modo en uso, o que han estado en uso hasta hace poco. Un poco salvando las distancias, o dicen, si me permitís la comparación lejana, mutatis mutandis, pues como pueden ser los archivos de las bandas en la Comunidad Valenciana, que tienen a lo mejor en un baúl, ¿no?, un montón de instrumentos que ya no se tocan pero que han estado en uso hasta no hace mucho. Pues salvando las distancias algo parecido, pero en este caso estoy hablando de instrumentos del 16, del 17 y del 18. Bien, la edición que se hizo en la Universidad de Puebla del facsímil de la cifra de Antonio de Cabezón, se hizo en colaboración con nuestro instituto en España. La edición de los monumentos de la música mexicana, que publica el CENIDIM, el Centro de Investigación Carlos Chávez, en este caso obras de Francisco López Capillas, maestro de capilla en la Catedral Metropolitana de México. Distintas, en este caso, son noticias musicales de cronistas en Venezuela de los siglos XVI al XVIII. Esto es un cantoral impreso español de Sebastián de Vivanco del siglo XVII que se conserva en la Catedral de Puebla. Aquí que es lo mismo, o sea, te encuentras lo mismo en un, salvando las distancias, ¿no? Te encuentras lo mismo en un archivo mexicano que te puedes encontrar en Toledo o en Albacete, ¿no? Bien, esto es una portada de una obra de José de Nebra, del que hemos escuchado antes un trocito de música, que se conserva en la Basílica de Guadalupe, en México, que dice abajo, cabal,
Y dicen, claro, buena música, ¿no? Y tenemos algunos de este tipo que dicen, no se ha estrenado, con la peculiaridad de que no podemos conocer nuestro patrimonio sin conocer el del otro lado del Atlántico. Porque en 1734 se incendió el archivo del palacio, se incendió el Alcázar, el Real Alcázar, el Palacio Real. A raíz de aquello harían el nuevo edificio del Palacio Oriente, que ahora conocéis, ¿no? Entonces afectó al archivo y por lo tanto tuvieron que hacer en un tiempo récord, Nebra y otros compositores, un montón de composiciones para nutrir las necesidades de palacio. O sea, todos los días tenían misa, todos los días tenían protocolo, todos los días tenían tal, tenían que tener música, pero claro, lo que se perdió, aquí ya nunca más, ¿no? Bueno, pues lo estamos encontrando en México, porque como cabeza de virreinato, por cuestión política se enviaban copias allá, ¿no? Con lo cual estamos redescubriendo nuestro patrimonio allá, ¿no? Bien, y simplemente dos detalles de iconografía. Esto es un cuadro que se conserva en Lima, ¿no? Con la típica capilla con los instrumentistas, con el sacabuche, ¿no? Esta especie de trombón de varas, con una especie de traverso extraño, no sé si es una corneta o qué, que es muy parecido a algunos grabados que hay, por ejemplo, de Montserrat del siglo XVIII, la capilla de Montserrat. Y abajo, otro ejemplo de la presencia de la música en Latinoamérica llevada por los españoles. Es una especie de ángel indiecito, ¿no? Tocando un bajón, ¿no? Especie de fagot, que se encuentra en la iglesia de Santa María de Tonantzintla, que está cerca de Cholula, en el área también no muy lejos de Puebla, ¿no? Importante también los festivales, ¿no? Aquí hay festivales, estos son algunos en Latinoamérica, ¿no? En Costa Rica, en México, en Perú, distintos festivales, como sabéis que se hacen en todos los lugares, el de La Roca, el de Baeza, el de Gijón, algunos que han hecho en Valencia, el de Guadalajara, etc., ¿no? Publicaciones divulgativas, como Goldberg, congresos, ya os he puesto antes el de musicología, el de España la música de Occidente, etcétera, etcétera. Es decir, la difusión también de la música histórica se hace por distintas vías, también en Latinoamérica, en Venezuela, en Argentina. Más obras de referencia. El diccionario políglota en 7 lenguas. Es un diccionario en el que podéis saber cualquier término mesto, por ejemplo, ¿no? Triste o lo que sea, ¿no? Cómo se dice en alemán, cómo se dice en ruso, cómo se dice en latín, cómo se dice, ¿no? El diccionario políglota en 7 lenguas. Fundamental como obra de consulta y no más allá de eso el Liber Usualis, ¿no? La obra de referencia para el cantoyano, para el gregoriano, para cualquier música con texto en latín. La edición monumental, los anales de los himnos medievales, el Analecta Himnica Medievi, ¿no? Este es el volumen 48, no sé si tiene 200 y pico volúmenes, ¿no? De todos los anales de himnos musicales medievales, ¿no? La mejor recopilación reciente, que son los manuscritos musicales en Cataluña hasta el siglo XIII, para la notación propiamente catalana, que no aquitana, la notación que viene de la Edad Media en lo que eran las antiguas marcas hispánicas, ¿no? Otra obra fundamental, esta para los que seáis de instrumentos más recientes, ¿no? Piano, violín, etcétera, etcétera, la música del boletín de la propiedad intelectual. Esta lo tenéis que conocer, esto lo publicó la Biblioteca Nacional de Madrid y es un registro de todo lo que se ha editado en España hasta 1915. Desde 1847 hasta 1915, igual que en la actualidad, por ley se determina que tiene que ir como mínimo un ejemplar a la Biblioteca Nacional de Madrid. Entonces eso se registraba. Entonces, si yo quiero saber qué editó fulanito, yo qué sé, Isaac Albéniz en España, pues me tengo que venir aquí, porque estará todo lo que publicó en España, salvo que sean ediciones piratas. Es decir, todo lo que editó en Madrid, en Barcelona, donde sea, estará aquí, con fecha, con número de registro, con el título, con todo, con el impresor, etcétera, etcétera, ¿vale? Si queréis repertorio para violín de este periodo, de finales del 19, principios del 20, que no se toque mucho y que tal, pues vais aquí y en el registro de boletín lo tenéis, ¿no? Bien, y después tenéis las colecciones de monumentos. Antes hemos visto monumentos de la música española, estos son los monumentos de la música alemanes y estos son los monumentos de la música portugueses, editados por la Fundación Carlos de Gulbenkian. Y como nota de actualidad, pues el libro que ha salido de compositoras españolas, ¿no? Ahora que está en reivindicación todo el término de feminismo y todo esto, este ha sido uno de los primeros trabajos. Tiene muy poca precisión, son 4 datos, pero es lo primero y por lo tanto es muy importante y hay que conocerlo, ¿no? La presencia de la música, de la mujer en la música. Bien, más obras de referencia. Todo el mundo conocerá, me imagino, el New Grove, ¿verdad?
Sabéis que está la edición del 80, está la del 2000, 2002, y me imagino que casi todo el mundo manejará el online, pirateado o cosas por el estilo. Vale. El New Groove hay que manejarlo, es fundamental, pero no lo es menos el MGG, que la gente se asusta porque es que está en alemán. Pues sí, está en alemán, pero es que Alemania todavía hoy es el centro de nuestro mundo musical. Por lo tanto, si el New Groove tiene, no sé, hablo de memoria, que son 22 tomos o 24 o los que sean, pues el MGG igual son 38, ¿no? O sea, es la obra fundamental de música y de musicología a nivel mundial. Como poco hay que conocerla o haberla visto alguna vez. Conocido por sus siglas MGG, Musikgeschichte und Gegenwart, ¿no? La música en la historia y en la actualidad. Con dos secciones, una de biografías y otra de terminología, etcétera, etcétera. Si no leéis alemán, no hay problema, no os leáis el cuerpo de texto del artículo, pero por lo menos la bibliografía, que esto lo lee cualquiera. O sea, si queréis hacer cualquier trabajo sobre cualquier compositor, sobre cualquier periodo, sobre cualquier forma musical, etcétera, hay que ir al MGG. O sea, no podéis hacer una bibliografía de Mozart sin citar el Kegel, ¿verdad? Claro, pues que el Kegel está en alemán, ¿no? Pues es un poco esto, ¿no? Bien, el New Groove y el MGG. En ámbito, esta es la edición antigua del MGG, ¿no? En ámbito italiano, ¿verdad? Que esto es más agradable porque el italiano se entiende mejor, está el diccionario de Lautet, el diccionario enciclopédico de la música e dei musicisti, editado por la Unione Tipografico Editore Torinese, en sus siglas UTET, que son también, no sé si 20 y tantos tomos. Lo editó el profesor Alberto Basso, catedrático del Conservatorio de Milán. Está bastante bien y tiene cierta referencia a ámbito hispánico. Esto es un poco como todo, al final acabamos hablando de clientelas. En el New Groove tendréis todos los compositores anglosajones habidos y por haber, y la mayoría de otros ámbitos. De ámbito hispánico sale muy poca cosa, muy poca cosa. Sale más en la edición del 2000 que en la anterior, obviamente, pero tenéis muy poca cosa. Y en el alemán pues pasa igual, tenéis todos los alemanes del mundo mundial, austríacos, polacos, checos, yo no sé qué. Tenéis también ingleses y americanos, no tantos, y españoles muy poquitos también. Entonces, para documentar los españoles, o al de Lautet, o fundamental, hoy, aquí, al Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, editado por la SGAE, por la Sociedad General de Autores y Editores, o el ICMU, el Instituto Complutense de Ciencias Musicales. Son 10 tomos, y esto ha de ser de cabecera, para cualquier trabajo que hagáis de compositores españoles o de nuestro ámbito. Esto hay que consultarlo. Y si no hay que consultarlo, hoy en día es muy fácil conseguir una foto que te envían por, ¿no? Como sea. Bien, después he puesto la imagen no es de muy buena calidad, pues que soy yo, que es la historia de la música catalana, valenciana y balear, que ha editado, me parece que es edición 62, ¿no? Que bueno, pues de ámbito más local y bueno, de lo poco que hay. Bien, pero sobre todo esos 4 diccionarios enciclopédicos, todo el mundo por favor ya que se lo marque a fuego, haga lo que haga y se dedique a lo que se dedique. O sea, ámbito anglosajón, el New Groove, ámbito alemán, MGG, ámbito italiano, el diccionario de Lautet y el diccionario de las SGAE para el ámbito español. A lo largo del 20 se ha diversificado absolutamente todo, ¿no? Y hemos llegado pues, desde los fonógrafos de ISO y los rollos de pianola o las cajitas de música complicadas, a los discos de vinilo, las cassettes, los minidiscs, ahora los CDs, y no sabemos qué pasará mañana, los MP3, MP4, MP5, MP6, etcétera, etcétera. La música en el cine, ¿no? Y el trabajo de transcripción directamente a mano, a composición, que no hay que perder de vista que también esto es música, parece que el que hace composición o el que se dedica a la teoría o a copiar o a editar no es músico. El trabajo directo, bien de transcripción, bien de creación al teclado. Aquí tenéis un ejemplo de Bela Bartók, ¿no? Grabando esas melodías que recogía en la zona de Hungría en la radio, ¿no? Se lo grababa, ¿no? Las grabaciones en estudio y la piedra litográfica para ediciones en piedra, ya de finales del 19. Fuente importante, ya os he hablado algo de ella, es la iconografía. Iconografía que podemos tener desde códices, este es un códice del siglo XII me parece, que se encuentra en la Biblioteca Británica, con el rey David,
las viñetas o capitales o iniciales, o esto que encontraremos en múltiples cantonales. Esto, por ejemplo, son las puertas de un armario del siglo XVIII. Esto es un armario. Y estos son unas racholas de estas, unas baldosas aquí valencianas, creo que de finales del XVIII, donde veis los trompeteros de la ciudad, los atabaleros, etc. Bien. Y llegamos a los tiempos de la actualidad, las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Desde la música, el Tancredo de Rossini en un abanico, ¿no?, hasta pequeños diccionarios y manuales de notación y para transcribir, hasta los CDs, los MP3, etcétera, llegando pues a los pendrives, las tablets, en fin, 40.000 cosas que ya no son ciencia ficción, que las estamos usando ya todos, ¿eh? Y la música se tiene que adaptar también a esos nuevos soportes, ¿eh? O sea, que no porque trabajemos música medieval o del 16 o no, todos son antiguallas, ¿no? Hay que trabajar eso con los medios de los que disponemos en la actualidad, ¿no? Ahí tenéis algunos ejemplos, los conoceréis todos, ¿no? El Finale, Sibelius, el Encore, el Photoscore, algunas ediciones de estas que circulan por internet, fundamentos didácticos de nuevas tecnologías aplicadas a la música, del texto al sonido, que era un poco lo que os decía antes, del archivo al concierto, etcétera, etcétera. Algunos programas de música, incluso videojuegos, y muy importante, este es el futuro. Aquí sí que ya no sabemos hacia dónde vamos, y el que os diga lo contrario creo que os miente. No sabemos hacia dónde va el estudio del patrimonio musical, porque no sabemos hacia dónde van las tecnologías, ¿no? Hoy en día tenemos internet, pero ya estamos en la nube y ya no se sabe muy bien cómo va a funcionar todo esto. Y la revolución seguramente va a venir por aquí, por el OCR, que es el reconocimiento óptico de caracteres, ¿no? ¿Qué aplicación puede tener esto? Pues el trabajo en archivo, ¿no? Ahora estamos, no sé, cada quien tiene su manera de ver las cosas, pero estamos en una sociedad, perdonadme la expresión, bastante fetichista. Somos coleccionistas de todo, o hemos sido coleccionistas de todo, ¿no? Hemos coleccionado desde posavasos y llaveros hasta partituras, libros, tenemos nuestra casa abarrotada de libros, de discos, de no sé qué, debajo de las camas, por todos los sitios, fotos, ¿quién no tiene álbumes de fotos y no sé qué, ¿no? Pero aquí hoy en día ya no tenéis álbumes de fotos, ¿no? Pues ya lo tienes en el pendrive, ya no sé qué, tal. Entonces, está cambiando todo tan deprisa que realmente no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Y esto está llegando a la música. Y no solo está llegando a la música que hacemos a diario o a la música que podamos hacer a nivel doméstico cada uno en nuestra casa, sino a nivel general, al ámbito del archivo de la biblioteca. Porque estamos haciendo catálogos, os he enseñado muchos, etcétera, etcétera. Cuando los catálogos ya empiezan a no tener sentido, empiezan a funcionar ya a través de internet, única y exclusivamente si somos capaces de hacer búsquedas flexibles, con combinaciones booleanas y cosas por el estilo. Y el futuro está aquí. Reconocimiento óptico de caracteres, pero no solo de impresos, sino también de manuscritos, porque en el momento en que podamos identificar manuscritos y catalogarlos tal cual, no necesitaremos ni recoger incipits, ni comparar, ni tener grandes bases de datos, ni nada de nada, se hará prácticamente automáticamente. Hoy en día esto es algo que ya es posible, hoy en día ya informáticamente no hay imposibles, todo se puede hacer informáticamente. Pero el problema es que se puede hacer a gran escala. Claro, estamos hablando de millones de incipits musicales, de millones de manuscritos en centenares de formatos, en tamaños grandes, en tamaños pequeños, notación mensural, con ennegrecimientos, sin ennegrecimientos, con líneas divisorias y líneas divisorias. Es un mundo. Y eso todavía tardará. Pero el problema es cuánto tardará. Pues no lo sabemos. Seguramente será más pronto que tarde. Tardará el tiempo que alguien le surja la necesidad de hacerlo y no tenga problemas económicos para diseñarlo. Se acaba. Ese es el único condicionamiento, creo yo. Entre tanto, seguimos abocados todavía a trabajar con papel, a hacer catálogos o a trabajar por internet con unos determinados procedimientos. Pero seguramente esto va a cambiar muy pronto. Ya es posible, como os digo, ahí tenéis un ejemplo de cómo se pueden identificar manuscritos. Pero claro, pensad esto, que llevar esto a manuscritos medievales, a manuscritos renacentistas, esto, y a gran escala, este es el gran reto del futuro, ¿eh? Esto seguramente en los próximos años se va a hacer, ¿eh? Tenéis algunos ejemplos ya de
cómo se procesan digitalmente interpretaciones, en este caso una interpretación del piano. Seguramente conocéis, se están publicando algunos trabajos. El año pasado publicamos un trabajo en el Anuario Musical sobre estos procedimientos para investigar distintas interpretaciones al piano o al violín. Bueno, existe un programa informático que consiste en convertir cualquier tipo de interpretación musical mediante un procesador a una señal digital. Esa señal digital podemos ver las variaciones, por ejemplo, yo qué sé, pues entre una sonata, cómo la tocaba Sviatoslav Richter y cómo la tocaba, yo qué sé, Nikita Magalov, ¿no? Y podemos ver dónde hace uno el retardando, dónde pone más peso, dónde hace más fuerte, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Esto no es ciencia ficción, ya, esto se está haciendo, ¿no? Y por eso digo que no sabemos ya prácticamente hacia dónde vamos. Incluso cuestiones obviamente de desigualdades, ¿no? Pues que dicen, sí, pero todo esto es, ¿no? Todo esto es informático y es frío, ¿no? Incluso la frialdad ya, incluyendo ya los parámetros, ya no es ciencia ficción. Hace unos años podía parecerlo, pero es que ahora ya no lo es, O sea, escuchan realmente versiones fuera de serie, ¿no? Informatizadas, ¿no? Bien, y es todo tan sencillo pues como 4 cosas: escanear, ¿no? Arrastrar, y con 4 signos, ¿no? Simplemente podemos reconocer partituras, identificar y hacer 1000 cosas que antes eran impensables, ¿no? Darle un poco la electrónica, pues son tonterías. Bien, ¿hacia dónde nos vamos? Pues hacia esto, hacia las pizarras digitales, hacia la domótica y hacia, como en las películas, creo que había una película estas que salía ¿cómo se llama el actor este? Que dice que está guapo, ¿no? Este americano. Que salía marcando con la mano, que es todo virtual, ¿no? Pues esto es un poco eso, vamos hacia esto, ¿no? Ya no vamos a tener nada ni en el bolsillo, ya ni el pendrive, llegará un momento que desaparecerá, no sabemos hacia dónde vamos, Y con esto nos vamos a la ciencia ficción, que en nuestro caso, en el caso, ahora barro para casa, ¿no? De la musicología, de la documentación de las fuentes, hoy por hoy quien nos lo vierte es el RISM, el Repertorio Internacional de las Fuentes Musicales, que se dedica a catalogar, editar, y esto se lo dejamos para que vosotros lo podáis tocar, para que vosotros lo podáis cantar, para que vosotros lo podáis criticar, para que os metáis con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, como dicen los ingleses, summing it up, ¿no? Resumiendo, este máster os brinda, creo yo, la oportunidad de entrar en un mundo nuevo. No sé si nuevo para todos, muy nuevo, poco nuevo, o solo nuevo hasta cierto punto, pero os da la oportunidad de dar ese salto cualitativo que va más allá meramente de esos estudios de grado de que hablábamos antes. Esto creo yo que es una suerte que tenéis vosotros, que tenemos nosotros los que vamos a dar clases este año aquí, de poder compartir cosas, ¿no? Y hay una máxima que siempre repito, que decía Felipe Pedrell, que dice que lo poco que sabemos lo sabemos entre todos. Hoy en día nadie es especialista en todo, no se puede ni pretender ni de lejos, pero que sepáis que es un mundo apasionante en el que tenéis mucho que hacer, tenéis mucho que decir. Antes hablaba con uno de vosotros que ha venido, es que estoy pensando hacer un trabajo, yo querría hacer un trabajo sobre parece que era sobre la música de trompa en Strauss. Vale, pues fantástico, ¿no? Está muy bien, hay que hacerlo, pero la pregunta inmediata es, ¿y tú te vas a ir a Alemania, tú te vas a ir a Austria, tú vas a cotejar los originales, ¿no? ¿O te vas a limitar a hacer un trabajo de análisis? Es decir, ¿cuál va a ser tu aportación? No una aportación de refrito, ¿no? O de coger cosas de aquí y de allá. ¿Tú qué tienes que decir sobre eso? ¿Qué puedes decir que no haya dicho un tercero? Eso es lo que se os pide. En un máster, hasta aquí habéis sido estudiantes. Ahora pasáis a ser, o deberíais pretender pasar a ser, investigadores. O sea, yo que he estado tantos años estudiando, trabajando en mi conservatorio, en mi centro, ¿qué puedo ofrecer, qué puedo aportar a la disciplina? ¿Qué tengo que decir sobre algo? ¿Hay algún tema en el que yo pueda decir cosas? Seguro que sí. Posiblemente no se os ocurra, pero para eso estamos los demás, para orientaros y para trabajar en equipo. Hay muchísimas cosas que podéis hacer y además hace falta. Hace falta, y vosotros vais a tener vuestros alumnos, vais a dar clases, vais a insertar en el mercado laboral, etcétera, etcétera. Que sepáis que esto es una labor de equipo, nos necesitamos todos de todos, ¿no? En España, y os digo esto yo que lamentablemente para mí he tenido que viajar mucho, seguimos siendo el furgón de cola
de Occidente, de Europa en muchos aspectos por cuestiones políticas simplemente, ¿no? Seguimos contando relativamente poco frente a ingleses, frente a alemanes, frente a holandeses, ¿no? Pero tenemos mucho que aportar, tenemos mucho que ofrecer y esto lo saben y yo creo que nos tienen mucho miedo, en el buen sentido, ¿no? En el sentido de decir, como estos se junten, ¿no? Vaya la potencia que tienen, tenemos el potencial también de Latinoamérica, Entonces, pensad una cosa, en este mundo estamos en el mundo de las autopistas de la información. Eso del no te copies y este tema es mío y por qué trabajas esto si lo trabajo yo, se ha acabado, pero se ha acabado hace muchísimo tiempo, Estaríamos apañados si Mozart solo lo hubiera trabajado un investigador, ¿verdad? O dos, ¿no? Gracias, que lo ha trabajado muchísima gente. Pues esto es igual, aquí hay para todos y para dar y regalar. Sed generosos, contribuid, ayudaros unos a otros a hacer equipos y sobre todo pensad una cosa, que esto que nos dedicamos hoy en día, y os dice esto alguien que vive de eso, es un lujo que dedicándonos a la música podamos sobrevivir en los tiempos que corren, Entonces no lo desperdiciéis y aprovechadlo, que es apasionante y lo vais a disfrutar, y sobre todo pensad eso, trabajar en equipo. Eso sí que es algo que nos ha dejado la civilización estadounidense, para bien o para mal, pero esta gente trabaja en equipo y valora al que trabaja bien, pues a por ello, eso es lo que hay que hacer. Espero que tengáis el mejor de los cursos, no haberos cansado muchísimo y bienvenidos al Tajo, ¿no? Y nada, a disfrutar y a trabajar, las dos cosas, Venga, bienvenidos a todos y hasta siempre,